Bien, les decía entonces que hay una amplia gama de subtemas que se refieren a los múltiples aspectos del quehacer humano, entre los cuales se pueden enumerar los siguientes: poemas religiosos a la Virgen y a Cristo, narraciones fabulísticas. 3. Ejemplos moralizantes. 4. Relatos de origen latino, oriental y francés. 5. Sátiras goliardescas. 6. Poemas líricos de acento trovadoresco. 7. Poemas líricos de origen netamente popular. 8. Juegos de palabra, chistes y cuentos desvergonzados. ¿Ya? 9. Una paráfrasis de Pampilios, que es una obra latina del siglo XII, que inspiró no solo a este autor, sino también al autor de la Celestina. Otra, pasajes ovidianos, es decir, con influencias del poeta Ovidio. 11. Episodios alegóricos. Consideremos que la alegoría es una serie de metáforas continuadas. Es decir, que hay una serie de temas y subtemas que nosotros, analizando de a poquito, vamos a ir viendo qué es lo que trata, ¿está? El libro emplea una primera persona del singular que muchos consideran con tono autobiográfico, antes desconocido en la literatura del medievo, el marco de un yo que narra, que protagoniza las aventuras, canta y se ríe de sí mismo y de los demás, y que mezcla sin problemas lo narrativo con lo lírico, lo procaz con lo religioso, ¿tá? El marco autobiográfico se atribuye por los criterios a la influencia hebrea y la combinación de chistes groseros con lo moralizante y divino se relaciona a la influencia árabe. Si bien en numerosos pasajes se defiende su intención moralizadora y religiosa, la mayoría de los críticos creen que toda ella está escrita en un sentido satírico e irónico. Nombro de vuelta a María Rosa Lida y Spitzer defienden la intención del autor señalando que su didactismo es auténtico, es decir, la intención didáctica es la intención de que sea un aprendizaje, así como que era común en la Edad Media extraer consecuencias éticas positivas de textos que narraban aventuras moralmente condenables. Por otro lado, Menéndez y Pelayo la llamó la comedia humana de la Edad Media, ya que el poeta español se refiere a ideas y modos de conducta, así como de hombres y mujeres de un lugar y época determinados, mezcla tan hábilmente lo abstracto y lo concreto, lo erudito y lo popular, lo vital y lo ascético, que además de crear un clima poético insuperable, se muestra mucho más alerta y ubicada en su tiempo de crisis y de cambios, conservando una ponderación y equidistancia ejemplares. Esta equidistancia es relativa a un balance de extremos. Bien, vamos entonces a comenzar a analizar la primera parte. ¿Está? Ya analizamos la rima de esta primera estrofa y vamos ahora a ver el contenido, es decir, el contenido es lo que dice, ¿está? Como lo dice ya vimos, ¿está? Son estrofas de 4 versos con una rima, monorrima, ¿está? Desde el punto de vista interno vemos el contenido, ¿está? Señor Dios, que a los judíos, pueblo de perdición, libraste del cautiverio y poder del faraón de Babilonia, sacó a Daniel tu compasión. Sácame a mí que sufro de esta mala prisión. En la segunda estrofa dice, Señor, tú diste gracia a la reina Esther, digna gracia ante Asuero pudiste conceder.
Señor, tu merced espero ahora merecer. Estas son las dos primeras estrofas, ¿no? Esta parte, esta introducción, es una invocación. Primera parte, voy a reiterar, introducción. Acá voy a admitir. Introducción, entonces ya habíamos puesto allí arriba de los versos 1 a 76. ¿Sí? Vamos a ver que este Señor, Dios, y luego Señor, está con que empieza, ¿sí? Comienza entonces con el nombre de Señor Dios. ¿Ah? Señor Dios. Fíjense que, ¿qué significa esto que comience con Señor Dios? ¿Qué es lo que dicen? ¿Están ahí? Profe, yo entiendo que al agregarle antes el Señor a la palabra ya Dios, que ya sería mucho, ¿no? Sí. O sea, como que lo magnifica aún más, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Que hay una jerarquización, puede ser. Muy bien. ¿Qué más? Que le tiene muchísimo respeto. Bien. ¿Qué más se está señalando con la palabra Señor Dios? Muestra su sumisión también. Sí. Soy tu vasallo. Ahí está, relacionado también el Señor es el dueño de una cosa, el que tiene dominio y propiedad de ella, ¿no es cierto? Entonces, por antonomasia, se refiere a Dios, ¿sí? En el sentido que está admitiendo desde el comienzo, que es el guía, el principal, está diciendo desde el comienzo su creencia, ¿sí? Desde el comienzo está afirmando su fe en Dios, porque lo está nombrando, lo está invocando. ¿Ustedes saben lo que quiere decir invocación? Es como llamarlo al momento. No sé si me Ahí explico. está. Invocación es un llamado, ¿no es cierto? Invocación es un llamado a la presencia. Y este llamado se realiza no una, sino al comienzo de varias estrofas. Yo estuve viendo y estudiando acá en cuántas estrofas se repite. Se repite al comienzo de las estrofas 1, 2, 4, 6. En el cuarto verso de la séptima estrofa también dice Señor al comienzo. Entonces, ¿por qué repite tanto este Señor, Señor Dios, Señor? ¿Cómo se llama esa repetición de palabra o palabras al comienzo de verso? Son anáforas. Ahí está, es una anáfora, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Cómo lo definimos a la anáfora? ¿Recuerdan?
repetición de una palabra al comienzo de un verso. Ahí está. ¿Y qué fin tiene? ¿Por qué repite tantas veces? Para dar énfasis. Ahí está, para enfatizar, para remarcar, para resaltar lo que está diciendo. Entonces, anáfora es la repetición, un recurso de repetición que consiste en la reiteración de una o más palabras a comienzo de verso. Tiene la finalidad de enfatizar, destacar y resaltar la o las palabras que se dicen. En este caso, Señor, es decir, llega a ser un llamado reiterada, esta invocación, ¿no es cierto? Entonces va a invocar Señor Dios y va a decir, va a ir en esta primera estrofa de lo general a lo particular. ¿Tá? Primera estrofa va de lo general a lo particular. ¿Tá? Va, fíjense que dice, Señor Dios, que a los judíos, pueblo de perdición, liberaste del cautiverio y poder del faraón de Babilonia, sacó a Daniel tu compasión. Ahí es lo general y después lo particular. Sácame a mí que sufro de esta mala prisión. Entonces, vamos a ver quiénes son. ¿Ustedes saben a qué episodio general alude? Está aludiendo a elementos bíblicos. ¿Qué dicen? Hace referencia, les digo entonces, hace referencia a la liberación del cautiverio por parte de Dios, ¿sí? Del pueblo judío, relatada en el libro del Éxodo de la Biblia. ¿tá? Cuando hace referencia a Daniel, Daniel es un nombre hebreo que significa Dios es mi juez, es el cuarto de los profetas mayores, es de la tribu de Judá y estirpe de David. Nabucodonosor lo llevó cautivo a Babilonia siendo aún niño. Allí aprendió las letras y las ciencias, ¿sí? Defendió la inocencia de Susana y descifró los sueños de Nabucodonosor. ¿tá? En tiempos de Baltasar, Darío lo hace primer ministro, por envidia lo condenan a la fosa de los leones, de donde sale ileso, descubre los engaños de los sacerdotes, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, por eso está hablando de Daniel ahí, está haciendo referencia a diferentes pasajes de la Biblia y diferentes acciones que ha tenido en el tiempo histórico y bíblico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero nombra lo que ha hecho, ¿no? Los poderes que ha tenido de sacar a personajes históricos de momentos conflictivos y de situaciones difíciles, ¿tá? Así que entonces se refiere
a la salvación de personajes históricos en momentos difíciles. El tema de la liberación de los judíos por parte de Dios en estos países como España tan católicos es bastante recurrente, ¿no? Sí, sí, porque además no se olviden que él era arcipreste, que como ustedes saben es una categoría dentro de el clérigo, es decir, que todo lo que nosotros, no se olviden que eran los hombres doctos, los hombres que sabían latín, el resto de la gente, la gran parte no sabía latín, y por eso es una conquista el hecho de poder también hablar e integrar el idioma más popular. Entonces, les decía, se refiere a la salvación de personajes históricos en momentos difíciles, y después se refiere a su problema. ¿Tá? Entonces acá, fíjense que dice, sácame a mí, que sufro de esta mala prisión. ¿Tá? Fíjense entonces, ¿cómo está? Eso es un pedido, ¿no es cierto? Eso sería el pedido. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Sácame. ¿Cómo está ese verbo? Imperativo. Ahí está, ¿no? ¿Qué marca el modo imperativo? La urgencia del pedido. Sí, ¿qué más? Urgencia, ¿qué más? Fíjense, siempre que ustedes hablan en modo imperativo, ¿qué es lo que...? Una demanda de acción inmediata. Ahí está, sí. Entonces, tenemos ese sácame en modo imperativo. ¿Es fácil decir que no al modo imperativo? No, porque no te está indicando, claro, una opción no te está indicando, es una orden. Es una orden, muy bien. Entonces, Profe, ¿puedo preguntar algo? Igual, tomarlo como una orden en el caso de a quién se refiere, no sé si sería tan lógico, porque se está invocando a Dios y la orden sería para Dios. No sé si sería más una orden o si no para remarcar el deseo de la urgencia de la situación en la cual él se encuentra. perfecto, es decir, ahora iba eso. Primero vamos a ver un poquito el modo imperativo y enseguida vamos. Él en realidad es justamente la desesperación, ¿no?, que los lleva a esto. El modo imperativo, ¿sí?, es un modo que tiene una fuerte carga apelativa. ¿Qué quiere decir carga apelativa? Es que está dando una orden para que el otro haga, para que el otro realice, ¿no es cierto? Y fíjense que en general del yo al tú, ¿no es cierto? Es decir, a la segunda persona, se dirige y, si tú decís cierra la ventana, es para que haga una acción, ¿no es cierto? Está dirigido a la acción, ¿está?
la fuerte carga apelativa, entonces es decir, hacia esa segunda persona. Sí, pero cierra la ventana es diferente, porque lo que dice sería, saca esta presión, y él dice sácame, o sea, me parece que es más como personal, ¿no? Bien, ¿qué lo hace personal, Lourdes? El sácame, el me desde el verbo. Muy No sé bien, cómo se llama esa parte. ¿qué es ese me? Que habla A de sí mí. mismo. A mí, ¿y cómo lo llamamos desde el punto de vista gramatical? Sácame. Un sufijo, no, prefijo, Un pronombre. Ahí está. ahí va, pronombre. Pronombre. Pronombre de primera persona del singular. Es decir, remite al yo, a la primera persona, y cuando está pegadito al verbo, es decir, formando una sola palabra con el verbo, ¿cómo se llamaba ese pronombre? ¿Cómo? El pronombre que forma una sola palabra con el verbo se llama enclítico. ¿Está? Forma una sola palabra con el verbo. ¿Está? Si estuviera antes, se llamaba pronombre proclítico, el que está antes. En este caso, está formando una sola palabra y lo que indica es, ¿qué cosa? Sácame. El tiempo, que sea ahora. Sí, el tiempo está No, es dado, como a mí, ¿no? Es más bien a mí. más que nada, ahí está indicando que es a mí, es decir, indica que la primera persona es quien recibe la acción. ¿Tá? No está diciendo cierra o haga otra cosa hacia otra, hacia un tercero o una cosa ajena, sino que sácame a mí. Entonces, como decía la compañera, este modo imperativo que tiene una fuerte carga apelativa, en este caso se transforma en un fuerte pedido, porque no puede ser una orden, ¿no es cierto? Claro, ¿Ah? por la persona a quien se refiere. De ninguna manera puede dar una orden, un subordinado a Dios, ¿no? Exacto, entonces en este caso se transforma en un fuerte pedido un pedido de auxilio, para no usar pedido de vuelta, vamos a poner una solicitud de ayuda. ¿Está? ¿Qué marca su urgencia? Marca el sácame, ¿no? Es decir, por una parte marca la fe y por otra la urgencia, que entonces marca la urgencia por una parte y la fe, ¿tá? Es decir, la fe en que lo va a sacar, porque si no tuviera fe no pedía, ¿no es cierto? Y el problema, sácame a mí, que sufro de esta mala prisión, ¿no es cierto? Acá entonces hay varias especulaciones, porque esta invocación ha sido interpretada tradicionalmente como prueba de la prisión sufrida por el arcipreste por mandato del cardenal Don Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo. ¿Sí?
Pero, dice María Rosa Lida, Don Gil obtuvo el arzobispado de Toledo en 1338. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No coinciden las fechas, porque se recuerdan que habíamos hablado que hay dos fechas marcadas de elaboración de lo que sería el texto, una de 1330 y uno de 1343. Entonces, ¿qué pasa? No se sabe, como yo les decía al principio, con certeza el tema de la prisión, o también puede haber sido que en el caso de la corrección, ¿sí? La corrección en 1343, ¿sí? Se refiere justamente esta revisión, como dice María Rosa Lida, esta revisión de 1343, esos agregados, esto sería un agregado posterior, habla de prisión y de enemigos, ¿tá? Es decir, que esto, si bien está colocado al comienzo, ¿tá? Quizás refiera a una presión real posterior, ¿tá? Donde él se sabe que hizo la corrección, ¿tá? De diferentes partes de la obra, o puede ser una presión simbólica, ¿no? Es un lugar común el hecho de la prisión, puede ser, y eso queda en el plano meramente especulativo, ¿cierto? Bien, vamos entonces a ver un poquito la estrofa. La estrofa 2. La estrofa 2 comienza con la estructura que ya dijimos, ¿tá? Entonces, segunda estrofa. Comienza con Señor, justamente porque era, como ya lo dijimos, una repetición anafórica para remarcar, ¿tá? Señor, tú diste gracia a la reina Esther, digna gracia ante Asuero pudiste conceder, ¿tá? Y les hago, entonces, de vuelta empieza de lo particular, la estructura es la misma que en la anterior, de lo general, les decía, a lo particular, ¿tá? Una pregunta, profesora. ¿Sí? Las diferentes versiones del castellano pueden que cambian la rima. ¿Eso puede perjudicar, por ejemplo, a la hora de del análisis o algo? Sí, porque sí el texto conserva la idea general, sí, lo que es en este caso, que son obras en castellano, ya escritas, porque a veces si son traducciones es distinto, pero en este caso conviene tener las que yo les pasé, ¿no? Igual en general conservan el sentido. Porque ahora digo, el que tú estás diciendo termina con la vocal E, y por ejemplo, hay otros que terminan en vez de con Esther, en reina. Señor, tú diste gracia a Esther la reina, no es lo mismo que la reina Esther y que sea con la E. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Y y conserva la monorrima o no? Conserva, dice, ante el rey Asuero, obo tu gracia digna, Señor, dame tu gracia y tu merced, Aína, sácame de esta lacería, de esta presión. Viste, acá, por ejemplo, no sé si ahí termina en O o N, no sé. Claro, ahí hubiera, la rima no la conserva, es decir, que tiene que conservar la rima porque justamente él era estricto en ese sentido, ¿no? Entonces, eso habría que considerarlo. Igual veo que el tema está respetado en ese caso de lo que tú me estás leyendo.
Bien, les iba a decir entonces, nombra a Esther. Este nombre, que en hebreo significa estrella, según el Antiguo Testamento, fue una bellísima judía, sobrina de Mardoqueo, que casada con el rey Asuero, que vieron que les leí que nombra ahí con su, en el segundo verso de esta segunda estrofa, es el rey de Persia. Él libertó a los judíos, ¿tá? Libertó a los judíos de la persecución de Amán, el favorito del rey en el siglo IV a.C. En el libro de Esther, como ustedes saben, es un libro del Antiguo Testamento, hay referencias a los días de Asuero, que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. ¿tá? Es decir, que vuelve a ser referencia histórica, ¿tá? De una gracia de Dios, es decir, de una también una salvación, un poder ayudar, ¿tá? Y un histórico a lo personal, ¿tá? Que dice en el verso 3, Señor, vieron que vuelve a repetir, ¿tá? Entonces, Señor, y se refiere acá, se refiere a episodios bíblicos e históricos. Y luego, entonces, después vuelve a repetir, Señor, ¿sí? Tu merced espero ahora merecer. Es decir, que de vuelta, acá invoca, nosotros tenemos acá los signos. ¿Cómo se llaman estos signos? ¿Cómo se llaman estos? Exclamación. Ahí Exclamación. está. Los signos de exclamación, ¿para qué sirven los signos de exclamación? Para dar énfasis a la palabra que pone. Ahí está. En la oralidad, los signos de exclamación se dicen con un tono de voz distinta, que lo conocemos los hablantes, y en lo que es la parte escrita señala un énfasis, ¿sí?, en lo que se está diciendo. En este caso, el sustantivo, ¿sí?, que viene a ser un vocativo. Vocativo es lo que se quiere evocar, lo que se quiere llamar, ¿tá? Por eso está tan reiterado. El nombre que se quiere invocar, es decir, llamar. Por eso lo vuelve a